Vamos a Hebreos capítulo 9. Mi alma te adora, Jesús. Hebreos capítulo 9. Mi alma te adora. Vamos a estar leyendo desde el versículo 11. Hebreos capítulo 9, versículo 11. Mi alma te adora, Jesús. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas. Mírate esto, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Mi alma te adora. Y vemos que para nosotros poder entender lo que es el evangelio, para que nosotros podamos entender la palabra del Señor, siempre cuando tú ves una película, tú tienes que ver el comienzo y tienes que ver el final, porque es la única manera de nosotros poder entender el contexto de lo que nos quiere decir. Y por eso a mí me encanta siempre ir al principio, a la palabra del Señor, porque vemos cómo la caída del hombre y cómo esa caída, cuando Dios le dijo al hombre de que no podía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y el hombre, Dios había dado un pacto con el hombre conocía el pacto de Dios. Dios le dijo: tú vas a permanecer en vida, ese don que yo te he dado de preciado de la vida, tú lo vas a obtener siempre y cuando tú me obedezcas y no comas de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios comenzó a enseñarle un conocimiento al hombre. El hombre comenzó a conocer cómo es que iba a sojuzgar todas las cosas, pero por medio de Dios. Y dice la palabra que Dios vino y comenzó a traer los animales al primer hombre, para que el hombre comenzara a sojuzgar, a tomar dominio sobre todo eso que Dios había creado, para que el hombre comenzara a tomar ese dominio. Y trajo los animales y le enseñó cómo había de llamarlo y así, porque solamente tú le puedes poner nombre a algo que a ti te pertenece. Y Dios comenzó a... Como Dios le había dado todo al hombre, todo lo que había creado, el título de la tierra, todo se lo había entregado al hombre. Le había dado todas esas facultades como una herencia a los hijos de los hombres. Y dice la palabra que el hombre comenzó a ponerle nombre. Eso quiere decir que Dios le estaba suministrando un conocimiento al hombre. Pero ¿qué pasa? Que también en ese huerto le estaba el árbol de la vida, el cual y el fruto que producía. Cada árbol tiene una semilla y esa semilla produce un fruto. Y ese árbol estaba disponible para los hijos de los hombres, estaba disponible para el primer Adán, para el primer hombre creado. Cuando dice la palabra Adán en Lucas capítulo 3, dice que Adán era hijo de Dios. ¿Por qué? Por cuanto fue una creación directa de parte de Dios, no hubo una intervención de hombre ni de mujer. Y dice la palabra que él era hijo de Dios, fue una creación directa de parte del Señor. Dios le hizo conocer el pacto por medio del cual él iba a poder permanecer en vida. Pero dice la palabra que Dios también puso el árbol de la ciencia del bien y del mal también en ese huerto, y que el hombre pues tenía el libre albedrío de escoger o la vida o la muerte. Y dice la palabra de que Eva conocía de ese pacto no directamente de parte de Dios, sino por medio de su esposo, porque el pacto Dios se lo había dado a su esposo. Ella todavía no había sido sacada, ¿verdad?, de la costilla del hombre, pero ella conocía de una manera indirecta, conocía del pacto que Dios había trazado con el hombre.
Y dice la palabra que ambos comieron de ese árbol. Y cuando comieron de ese árbol, dice la palabra que ellos se le abrieron los ojos. Se le abrieron los ojos. Mira lo que dice aquí. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Será que Dios lo hizo ciego? No. La realidad es que ellos conocían lo que era el bien. Ellos estaban desde un estado, de una posición, de una limpia conciencia, de una buena conciencia, sirviéndolo a Dios, teniendo esa relación, esa coinonía con el Señor. Pero ahora los ojos fueron abiertos, y significa que los ojos ahora de los hijos de los hombres eran vedados. Dice que Satanás ha cegado el entendimiento de los hijos de los hombres. Y el entendimiento del ser humano comenzó a conocer lo que es el pecado. Ahí es que vino la conciencia, de tener una conciencia acusadora. ¿Por qué? Porque dice que los ojos de ambos fueron abiertos, pero los ojos de ambos fueron abiertos para conocer el pecado, para conocer el mal, para conocer lo que es tener una conciencia acusadora. Cuando habla, ¿verdad?, de los ojos, siempre está hablando del entendimiento. Pablo dice que alumbre, la palabra del Señor dice que alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que conozcáis cuál es la esperanza en la cual Él nos ha llamado. ¿Sabe? Que cuando habla de los ojos, cuando Jesucristo dice de que si tú, todo lo que tú mires, ¿verdad?, es luz, pues tu cuerpo va a ser luz, porque está hablando del entendimiento. Entonces los hombres comenzaron a conocer lo que es el pecado, comenzaron a tener una conciencia acusadora, y el hombre trató de revestir su pecado, trató de revestir una conciencia acusadora, trató de revestir su vergüenza, su dolor, porque la realidad es que el pecado produce todo esto, produce una conciencia acusadora. Todos nosotros hemos pecado contra Dios y sabemos que la conciencia a ellos es un testimonio, nos da un conocimiento cuando hemos pecado contra Dios. Todos hemos tenido una conciencia acusadora, igual que Adán y Eva, porque la raíz de nuestro pecado viene de Adán, pero el fruto de nuestros pecados son nuestras propias acciones, que cuando nosotros damos a luz el pecado, automáticamente esa conciencia está ahí como un juez, está ahí como un fiscal diciéndonos: pecaste, lo hiciste mal. Es un testimonio por medio que Dios le ha dado al hombre, ese testimonio para que el hombre en cierta manera pueda entender, aunque no tenga el conocimiento de la ley de Dios, pueda entender cuando hace las cosas malas. Y dice la palabra que los ojos fueron abiertos y que cuando ellos escucharon la voz de Dios, ellos se escondieron, pero la palabra dice que ellos se hicieron túnicas. Ellos se hicieron no túnicas de piel, pero se hicieron unas hojas de higuera que trataron de cubrir su pecado. Y eso representa cada una de las religiones de este mundo cuando tratan de cubrir su pecado a través de acciones buenas. La realidad es que cuando el hombre trata de cubrir su pecado estableciendo su propia justicia, automáticamente Dios ve esa justicia como trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque dice la palabra que cuando escucharon la voz de Dios se hallaban desnudos. Eso es lo mismo que va a pasar cuando Cristo venga y todos aquellos que no recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador y establecieron su propia justicia. Muchas personas se creen justas. Justicia significa recto. Muchas personas se creen que son rectos delante de Dios, pero la realidad que la única manera donde el hombre puede ser recto sin culpa delante de Dios es a través de la justicia que Dios ha provisto a través de Cristo Jesús. Es la única manera, y la palabra desde el principio nos lo está mostrando. Cuando escucharon la voz de Dios se escondieron, vino el temor. El temor es una de las consecuencias que viene cuando viene el pecado en la vida del hombre. Por eso vemos que en la palabra del Señor, cada vez que un profeta, cada vez que un siervo de Dios, Dios siempre le decía: no temas, no temas. ¿Por qué? Porque eso es una de las cosas que paraliza al ser humano, el temor. Dios escribió más de 365 no temas en su palabra. Y fue lo que comenzó a experimentar el hombre, un temor cuando escuchó la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sabía que iba a tener que darle cuenta a Dios por su pecado. Pero dice la palabra que ellos se escondieron porque se hallaron desnudos, por más que trataron de cubrir su pecado, por más que trataron de cubrir su conciencia acusadora, por más que trataron de cubrir lo que no se podía cubrir solamente a través de la sangre de Cristo Jesús, pues el hombre se escondió. Pero dice la palabra que mira cómo es Dios. Dios le había dicho que iba a morir el hombre. Eso fue la promesa que Dios le dio. Tú vas a permanecer en vida hasta que tú no comas de ese árbol. ¿Qué es lo que representa ese árbol de la ciencia del bien y del mal? Representa cuando el hombre decide ser como Dios, porque la serpiente se lo dijo: tú vas a ser como Dios sabiendo el bien y el mal.
Pero la realidad es que el hombre comenzó a comer de ese árbol y comenzó a establecer lo que era bueno y lo que era malo. Rechazó el conocimiento de Dios y comenzó a establecer en su vida y poner los principios de una justicia, en los cuales esa justicia solamente lo que iba a producir eran obras de pecado en la vida del hombre. Y dice la palabra de que ellos comieron de ese árbol, y cuando comieron de ese árbol, lo más triste de esto es que cuando ellos comieron de ese árbol, Dios quiso venir al encuentro de ellos. Y cuando Dios vino al encuentro de ellos, Dios, sabiendo que ellos necesitaban una justicia, pues se la proveyó. Dice que Dios le hizo túnicas de pieles para cubrir el pecado del hombre. Y esto es una tipificación, una sombra de cómo Dios había de producir una justicia para el hombre, no por medio de las obras que el hombre iba a hacer, sino por medio de una justicia que él iba a proveer, porque para que Dios los cubriera con túnicas de pieles tenía que haber un sacrificio. Y vemos cómo Dios utiliza el sacrificio para dar a entender una verdad que el hombre iba a necesitar entender más adelante. Y es que ese cordero que moría por causa del pecado del hombre, para que su pecado pudiera ser cubierto, dice la palabra que no solamente Dios cubrió el pecado de la primera persona, ¿verdad?, de la primer ser humano que fue creado a su imagen y semejanza, sino que también vemos en Éxodo cómo Dios trata de hacer que la muerte no tenga dominio o señorío sobre los primogénitos, y tienen que ofrecer un cordero por cada familia. Vemos en Levítico donde Dios también hace que ofrezca un cordero, un sacrificio por causa, una vez al año, por causa del pecado del hombre, para que el pecado del hombre pudiera ser cubierto, el de toda la nación del pueblo de Israel. ¿Sabe? Que vemos cómo la gracia de Dios sigue aumentando y dando a entender que la salvación no solamente era para la primera pareja, sino que también era para la familia, sino que también era para la nación. Y dice en el Nuevo Testamento, cuando Juan Bautista vio a Jesús, le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dando a entender de que ese era el Cordero que Dios había provisto para poder revestir al hombre de una justicia, para poder restaurar una conciencia acusadora. La Biblia habla de 4 conciencias en la palabra del Señor. Habla de una conciencia acusadora, que es cuando el hombre ha pecado contra Dios. Todos nosotros esa conciencia nos ha dado testimonio de que hemos fallado. Dice la palabra de que no hay ni un justo, que todos quedamos cortos, destituidos de la gloria de Dios cuando somos medidos por medio de su palabra, por medio de su santidad, por medio de sus mandamientos. Nosotros vemos, porque la palabra de Dios es como un espejo que deja ver la condición del hombre y te deja ver que tú eres corto. ¿Y por qué digo esto? Porque hay personas que dicen: no, yo nunca he matado, yo nunca he robado. Pero la realidad es que todos los hombres hemos pecado de alguna manera, hemos pecado contra Dios. La palabra habla de una conciencia acusadora, habla de una conciencia corrompida. Una conciencia corrompida es cuando el hombre comienza, para silenciar esa conciencia acusadora, comienza a autojustificar el pecado que ha cometido. Comienza a dañar esa conciencia que trata de guiarlo y dejarle saber que has pecado contra Dios. Pues el hombre comienza a corromper esa conciencia, autojustificando el pecado. La palabra habla también de una conciencia débil. Y esa conciencia débil se produce cuando el hombre ya no tiene entendimiento de lo que es bueno, lo que es malo, porque comienza a corromperla y comienza a tener una conciencia débil. Pero también la Biblia habla de una conciencia cauterizada. La palabra cauterizada en griego significa quemada. Y es cuando, en sentido literal, cuando tú quemas, alguien tiene una herida y le queman esa parte. Eso era en los tiempos de antes. Alguien tenía una herida, no había una cirugía, los quemaban esa parte, y esa parte quedaba con una insensibilidad por cuanto se quemaban, ¿verdad?, los tejidos de esa piel. Y Dios está hablando de una conciencia cauterizada porque se ha perdido la sensibilidad de lo que es bueno, de lo que es malo, porque el hombre, cuando comienza a corromper su conciencia, la hace débil, la cauteriza y comienza a ser insensible. Y eso comenzó a pasar en la vida de los hijos de los hombres, porque después que Adán y Eva pecaron,
murieron espiritualmente, fueron sacados de la presencia de Dios. ¿Cómo vemos la muerte espiritual de Adán y de Eva? Porque fueron sacados del huerto del Edén, sacados de la presencia del Señor. Ahí es que ellos comenzaron a experimentar lo que es vivir separado de Dios. Y todos nosotros hemos experimentado que cuando hay alguien que se separa, que nosotros amamos, eso produce un dolor. Yo ayer estaba en una funeraria y estaba hablando, ¿verdad?, en la funeraria, porque un padre había perdido a su hijo, y nosotros todos sabemos que cuando hay una separación, eso produce un dolor. Y yo estaba diciendo, ese mismo dolor que experimenta un padre, una madre, cuando una relación hay una separación, comienza a producirse un dolor en la vida del hombre. Ese mismo dolor comenzó a producirse tanto en el corazón de Dios como en el corazón del hombre, porque fue separado. El hombre fue creado para tener esa relación con Dios, esa intimidad. Dice que la palabra del Señor dice que su delicia era con los hijos de los hombres. Y el hombre ahora mismo pues desobedeció a Dios, rechazó a Dios. Significa, la palabra dice que los que aborrecen al Señor aman la muerte. Eso significa que la palabra nos está diciendo que el primer hombre, en vez de abrazar la vida, aborreció el conocimiento de Dios. Aborreció lo que Dios le había dicho, los linderos que Dios le había puesto. Dice la palabra que lo que significa es que él amó la muerte. Y la verdad es que hasta el día de hoy el ser humano sigue el mismo ejemplo de Adán. Sigue abrazando la muerte porque ellos quieren vivir separados de Dios. No quieren tener una relación con Dios. Rechazan el conocimiento de la palabra de Dios. Ese conocimiento que solamente el hombre puede conocer para que él fue creado, para que el hombre pueda conocer el propósito por el cual Dios lo creó, para que el hombre pueda conocer la esperanza que Dios comenzó a trazar desde que el hombre pecó. Dios comenzó a trazar una esperanza. Y esa esperanza fue cuando Dios le dijo que de la simiente de la mujer iba a nacer uno que le iba a aplastar la cabeza a Satanás, porque cuando Satanás engañó y cuando Satanás engaña al hombre, automáticamente lo único que Satanás hace, ¿sabe? Establecer un reino de pecado y un reino de muerte en la vida de esa persona. Y Satanás, cuando el hombre rechazó a Dios, él se aprovechó de eso. Eso significa que el hombre se vendió al pecado. Era libre y él se vendió al pecado pensando que iba a ser libre. Hay personas que piensan que pueden vivir en libertad fuera de Dios, y la realidad es que viven esclavizados al pecado y viven bajo ese rey de pecado y ese rey de muerte, porque el pecado lo que produce es muerte, propósitos apartados del propósito de Dios. Y vemos que el pecado comienza a reinar aquí en la tierra porque Satanás engañó al hombre fue que Dios le entregó todo, engaña al hombre, el hombre lo que hace es entregarle toda la herencia que Dios le había dado, establece un reino de pecado, un reino de muerte aquí en la tierra, y Dios en su misericordia comienza a darle una promesa de que iba a venir uno que le iba a quitar ese dominio que Satanás ahora estaba ejerciendo sobre la vida de los hijos de los hombres. Por eso vemos que el Hijo de Dios se tuvo que hacer como uno hijo de los hombres para que los hijos de los hombres comenzaran a ser hechos hijos de Dios. Dice la palabra que a los suyos vino, mas los suyos no les recibieron, mas a todos los que le recibieron él le da la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne ni de sangre ni por voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sabe que el ser humano había perdido su destino? Y Dios comienza a trazar un plan de salvación, de cómo poder redimir al hombre y poder quitarle esa culpa y poder quitarle esa conciencia acusadora para restaurar la conciencia del hombre, porque dice la palabra en Hebreos que Él limpiará nuestras conciencias de todas esas obras de pecado. Yo me acuerdo que cuando yo comencé a conocer el conocimiento de la calle, del pecado, yo comencé a tener esa conciencia acusadora. Y yo me acuerdo que cuando yo tenía esa conciencia acusadora, yo trataba de luchar con esa conciencia acusadora. Yo trataba de justificar el pecado que cometía. Y yo me acuerdo que a la edad de los 12 años, yo comencé a conocer lo que es la calle, porque muchas veces el hombre quiere conocer todo conocimiento que no es de Dios. Tú lees la Biblia y de momento te da sueño, pero tú vienes y ves algo que no tiene nada que ver con la palabra del Señor y los ojos del hombre se mantienen despiertos. Porque la naturaleza que el hombre comenzó, la naturaleza de pecado que comenzó a ejercer ese
ese rey de pecado y ese rey de muerte en la vida del hombre. Por eso el hombre busca un conocimiento y no quiere acercarse al conocimiento de la verdad, porque vemos que desde el principio el hombre abrazó la muerte. Y yo me acuerdo que a la edad de los 12 años yo comencé a conocer, yo era de una urbanización. Me acuerdo que a mí me encantaba ir a la iglesia cuando era pequeño. Yo, de mis únicos 3 hermanos, el único que le decía a mi papá y a mi mamá: mami, ponme el despertador porque mañana quiero ir a la iglesia, era yo. ¿Por qué? Porque en la iglesia me hablaban acerca de un Dios, me hablaban acerca de una salvación, pero yo no podía entender la salvación. ¿Por qué yo necesitaba salvación? Yo no podía entender estas verdades que nosotros ahora mismo estamos leyendo. La realidad es que yo comencé a rechazar ese conocimiento porque yo dejé de ir a la iglesia. Me acuerdo que yo me iba solito, caminando a pie en Fortran. Mis padres no le servían a Dios, pero por lo menos buscaban que nosotros tuviéramos un conocimiento de Dios por medio de los colegios. Y yo a la edad de los 12 años queriendo conocer el mundo, porque muchas veces nosotros queremos conocer el mundo aunque sabemos ya las consecuencias que nos van a dejar esas acciones. Pues la realidad es que a la edad de los 12 años yo comencé a pasarme frente a un residencial. Mi papá tenía un liquor store al frente de ese residencial y comienzo a conocer la calle. Pues yo era de una urbanización, vivía en una urbanización con control de acceso, piscina, lo que conocía en los colegios. Pues en los colegios solamente pues hay una mente un poquito más sana. Y la realidad, yo no conocía el mundo. Y yo comienzo a pasarme al frente al residencial, comienzo a pasarme con los que controlaban el caserío, comienzo a conocer el mundo de la calle. Y yo me acuerdo que esa conciencia que yo tenía buena, esa conciencia limpia, comenzó a corromperse, a endurecerse. Comencé a llamar a lo bueno, lo comencé a llamar malo, a lo malo lo comencé a llamar bueno. Me acuerdo que a la edad de los 14 años comienzo a operar un punto de droga. A los 15 comienzo a conocer de que mi vida comienza a estar en peligro, porque pues así como heredé un punto de droga, también heredé guerras, problemas de mis amigos. Me tengo que ir a vivir en casa de mis padres. Me acuerdo que a la edad de los 16 años matan a mi hermano Polanqui, el mejor hijo de la casa. Y yo comienzo a tener una conciencia aún más acusadora, una vergüenza que tenía delante de mis padres, porque la realidad es que el pecado lo único que trae en nuestras vidas, ¿qué es lo que trae? Miseria, pecado, dolor, tristeza, angustia, sufrimiento. Eso es lo que significa el pecado en el hebreo. Significa todas esas cosas que le he dicho. Eso es lo que significa el pecado. Y yo me acuerdo que a la edad de los 16 años yo comencé a sentir esa vergüenza delante de mis padres. Yo no me atrevía a mirar a Dios. Me acuerdo que iban a predicar al caserío y yo no era de los que me escondía. Pero la realidad es que yo trataba de entender la palabra del Señor cuando iban a predicarla y me paraba al frente. Los amigos míos iban detrás de los edificios porque temían de que Dios los llamara por sus nombres, porque no querían darle cuenta a Dios por sus actos, por sus pecados, y por eso el hombre se esconde. Y yo me acuerdo que yo siempre me paraba al frente y yo decía, pues yo quiero a ver si Dios me dice que me van a matar para entonces cuidarme mejor y cuidarme más todavía de lo que me cuido. Pero la realidad es que yo trataba de entender el mensaje del evangelio, de las buenas nuevas de salvación, y yo no podía entender la palabra de Dios. Era una soldera que por más que yo disponía mi corazón a entender esa verdad, yo no podía entenderla. Y es que la palabra dice que para los que se pierden, verdaderamente aquellos que se pierden significa aquellos que buscan el mal, la verdad está encubierta, la verdad está encubierta. Y solamente el hombre puede entender esa verdad si no es por medio del Espíritu Santo. No hay manera de que el hombre pueda entender la palabra del Señor si no se ha arrepentido y ha recibido la promesa del Espíritu Santo. Dice que el hombre natural no puede discernir las cosas que son de Dios porque él es carnal, él está vendido al pecado. Lo único que puede conocer es el pecado, el mal. Y yo me acuerdo que yo no podía entender esta verdad. Me acuerdo que al yo no poder entender esta verdad, yo traté de resolver mis problemas a mi manera. Comencé a querer vengar la muerte de mi hermano. Perdí el valor hacia mi propia vida. Perdí el valor hacia la vida de las demás personas, porque ahora lo que mi corazón era lleno de raíces de amargura, de rencor, ciego hacia la maldad. Y me acuerdo que esos mismos amigos míos que me habían enseñado ese mundo del narcotráfico toman la decisión de quitarme la vida porque me vieron como una amenaza también para ellos. Y yo me acuerdo que tengo que huir y esconderme no solamente de Dios, sino también tenía que esconderme de aquellos que eran mis amigos, que me habían enseñado ese mundo de maldad.
tenía que esconderme de sus enemigos, por cuanto también ya tenía problemas contra ellos, habían matado a mi hermano. Y la realidad es que yo, tratando de resolver mis problemas y tratando de establecer mi propia justicia, la realidad es que yo comencé a experimentar mucho más sufrimiento en mi vida. Me acuerdo que a mi papá le queman el negocio. Primero se lo tirotean con él adentro, después se lo queman. Ese día yo me sentí más avergonzado todavía delante de mis padres, porque mis padres me habían dado todo. Yo tenía un padre que trabajaba los 7 días a la semana para tenernos con colegio, para tenernos bien. Una madre que se desbordaba siempre de darnos amor, y yo rechacé todo eso, igual que Adán. Rechazamos todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que Dios está dispuesto a entregarnos. Muchas veces nosotros lo rechazamos porque creemos que nosotros determinamos lo que es bueno y lo que es malo en nuestra vida. Pensamos que de esa manera nosotros vamos a ser más libres. Y la realidad es que cuando venimos, lo que vemos solamente son consecuencias. Y muchas veces Dios nos deja ver esas consecuencias por amor. Dios le dejó ver la consecuencia al primer hombre. ¿Sabes por qué? Y nos deja ver las consecuencias a nosotros, lo hace por amor, porque si nosotros no vemos las consecuencias, vamos a pensar que el camino de nosotros es el correcto. Dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen correctos, mas su fin es camino de muerte. Y el hombre le pareció que era correcto a ellos determinar lo que era bueno. Lo que era bueno, como muchas naciones tratan de establecer lo que es bueno y lo que es malo, rechazando el conocimiento de Dios. Y por eso vemos tanta desgracia, vemos tanta confusión, vemos tantas plagas, vemos tanta muerte. Porque la realidad es que el hombre ha tratado de echar a Dios a un lado. El hombre, tratando de hacerse independiente de Dios, automáticamente lo único que ha hecho es traer maldición, desgracia, sufrimiento al mundo entero. Y yo me acuerdo que pues mis problemas comenzaron a empeorarse. Le tirotearon la casa a mis padres, más vergüenza, más dolor yo sentía dentro de mi corazón. Y yo me acuerdo que yo buscaba en el peligro cómo escapar de ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque cuando viene el sufrimiento, la gente no le gusta sufrir. La gente busca cómo escapar de ese sufrimiento. Y yo pues, por medio de entrar a los residenciales, yo decía, bueno, pues si me matan, a lo mejor termino ya con este sufrimiento y con toda esta vergüenza que yo le he causado a mi vida, a mi familia. Y me acuerdo que para ese entonces que le tirotearon la casa a mis padres, a mi hermano pequeño también lo tirotean al frente en casa de mi abuela, le dan unos disparos en la pierna. Y por poco mi hermano también, que era inocente, el pequeño, por poco pierde la vida. Mi mamá lo manda para Estados Unidos. Mi mamá se tiene que dejar el trabajo porque mi hermano quiere virar, y mi mamá se va para Estados Unidos para que él no esté solo allá. Yo había destruido todo lo lindo que Dios me había dado. Y la realidad es que cuando nosotros comenzamos a edificar nuestras vidas y escuchamos la palabra de Dios y la ignoramos, dice la palabra que contra aquella casa van a venir la lluvia, van a venir los vientos, van a venir los ríos, van a dar contra aquella casa. Y eso era lo que había pasado en mi familia. Mi papá era un buen proveedor, mi mamá era una madre muy atenta. Ellos se esforzaron de darnos todo lo que nosotros necesitamos para que fuéramos hombres de bien, pero habían edificado su casa en la arena. Y cuando comenzaron a dar, todo se había derrumbado. Mi mamá dejó a mi papá porque le echaba la culpa, diciendo de que yo salí así porque mi papá no fue fuerte conmigo. La realidad es que todo lo que Dios me había entregado como familia, todo estaba destruido. Me acuerdo que mis problemas empeoraron, comencé a tener guerra con muchas personas. Y yo, tratando de resolver mis problemas, pues comencé pues a conquistar caseríos. Llegué a controlar como 8 residenciales en el área metropolitana. Comienzan a buscarme los federales. Se llevan a mi papá preso para la federal, siendo inocente mi papá. Me acuerdo que para ese entonces ya yo no sentía amor por nada ni por nadie. Y ese sentimiento de yo no sentir nada ni por nada ni por nadie, porque todos los días tú reprimes tus sentimientos, tus emociones. Yo le dije a Dios, Señor, ayúdame a ser igual que antes cuando era pequeño. Yo deseaba volver a tener una conciencia libre de todas las acusaciones que pesaban sobre mi conciencia. Yo llevaba una guerra interior dentro de mi corazón todos los días. Hay muchas personas que silencian esa conciencia metiéndose drogas, usando drogas, pastillas. Tú conoces, Hirel, muchas de las personas que están en ese mundo que cometen actos de violencia, ¿cómo tratan de silenciar su conciencia? Con las pastillas, con la droga. Cuando hay uno que está dispuesto, yo cuando me entregué al Señor, yo dije, pues Dios mío, pero si esto era tan fácil, lo único que yo tenía que hacer era confesarte como Señor y Salvador.
Yo me acuerdo que comenzaron a buscarme los federales y cuando yo le dije esas palabras al Señor, comienzan a poner 100 agentes a buscarme. Yo me tranco en un apartamento y Dios comienza a tratar con mi vida. Lo que yo no sabía es que era una iglesia que cuando me anunciaban por la televisión había una iglesia que estaba orando. Yo no lo sabía, yo lo pude saber mucho después que me agarraron, que comenzaron a llegarme cartas de muchas personas cristianas diciendo: Ale, yo no te conocía, pero Dios me pone a orar por ti toda la madrugada. Yo he estado orando y cada vez que voy a una iglesia me dice: mira, yo también era una de las que estaba siempre orando por ti. Porque aunque yo vivía sin esperanza, sabes que había una iglesia que conocía de una esperanza que podía cambiar las circunstancias del hombre. Había una iglesia que sabía de que Dios había venido a buscar al pecador, a aquel que se encontraba sin rumbo. Yo me acuerdo que cuando comenzaron a buscarme, yo me tranco en ese apartamento y me acuerdo que comencé a tener que depender de Dios más. Tenía que depender de Dios para que mi vida pudiera subsistir. Yo veía amigos míos muriendo con las pistolas, con los rifles en las manos. Mi vida muchas veces atentaron contra mi vida. Y cada vez que atentaban contra mi vida, yo tenía que clamar a Dios. Le decía: Señor, yo no quiero morir. Porque la realidad es que yo quería morir, pero cuando la muerte se acerca, nadie quiere morir. Y yo me acuerdo que tenía que clamarle a Dios. Yo veía que Dios me libraba. Una vez me tirotearon un carro, más de 15 personas tiroteando el carro donde yo andaba. Y yo le comencé a clamar: Señor, por favor, no permitas que yo muera hoy. Una vez estoy en una discoteca cerca por aquí de Guaynabo. Y los enemigos míos comienzan a golpearme dentro de la discoteca. Los bouncers me iban a sacar para afuera, estaban con ellos. Y cuando yo, tratando de desprenderme de la mano de los bouncers, voy llegando a la puerta y yo: Señor, por favor, dame una nueva oportunidad, no permitas que yo muera hoy. Y entre más me acercaba a la puerta, más clamaba a Dios. Y ¿sabes qué? El bouncer abrieron la puerta para sacarme. Había un carro esperándome al frente de la discoteca para que me iban a quitar la vida. Mis enemigos me decían: hoy tú te vas a morir. Y mientras más ellos clamaban mi muerte, yo clamaba al único que podía darme vida. Y sabes que Dios me escuchó y eso me iba dando una fe en Dios. Aunque yo había escuchado de Dios de oída, yo podía ver cómo Dios me libraba y eso como que me ayudaba a a depositar mi fe en Él para que me librara de todos mis enemigos. Y me acuerdo que cuando yo estoy en ese apartamento comienzo a depender más de Dios, porque no solamente tenía que pedirle a Dios: cuídame de mis enemigos, cuídame de los guardias, cuídame de mis propios amigos. La realidad es que yo tenía que poner música cristiana para poder dormir, porque el enemigo me atormentaba con una escena de mi pecado. Y yo me levantaba aturdido, angustiado y volvía al sueño. Y cuando iba al sueño volvía a ver la misma escena y me levantaba turbado. Y yo pensaba que me iba a volverme loco. Iba a venir la locura a mi vida. Y yo comencé a poner música cristiana porque yo no me quería volver loco. Y comienzo a poner música cristiana. Yo no le puedo contar eso a nadie porque la realidad es que los amigos míos me van a ver como una persona débil. Aunque a lo mejor ellos estaban pasando por las mismas circunstancias mías. Y yo comienzo a poner música cristiana y veía que cuando ponía música cristiana descansaba en paz. Me acuerdo que comencé a leer la Biblia, mandé a buscar la Biblia, comencé a leerla, pero tampoco entendía. Trataba de entender Génesis, no lo entendía. Leía Mateo, yo no podía entender nada, pero en los salmos David siempre hablaba de que Dios lo protegiera. Y pues yo me refugié en los salmos. En los salmos hablaba acerca de todos los miedos que sentían David. Y yo me acuerdo que yo comencé a expresarle a Dios todos mis temores, todas mis angustias. En los salmos me enseñaron a mí a cómo abrir mi corazón hacia Dios. Y yo comencé a abrir mi corazón hacia Dios y a comenzar a hablar con Dios. Me acuerdo que poco tiempo de que pasara esa experiencia, el superintendente de la policía tranca 7 residenciales. Mis amigos toman la decisión de entregarme porque estaba afectando el dinero de ellos también. Llego a la cárcel. Cuando llego a la cárcel todavía dependo de Dios porque tenía que poner música cristiana para poder dormir. Tenía que leer la Biblia para poder sentir un poquito de paz en mi vida. Y me acuerdo que Dios haciéndome dependiente de Él, me acuerdo que un pastor fue a ir a visitarme. Un pastor que yo no conocía. Dios le puso en el corazón ir a visitarme. Yo no lo conocía, iba a verme. Pero yo en la cárcel tenía un celular ilegal. Todavía recibía dinero del narcotráfico. Aunque dependía, aunque Dios me estaba diciendo: tú dependes de mí, tú no me necesitas. Pero yo todavía luchando con ese orgullo, luchando con las cosas materiales, con la vanagloria de este mundo. Y me acuerdo que ese pastor me iba a ver. A veces yo lo dejaba una hora esperando. Y es lo que estaba tratando de abrir mis ojos, de llevarme al entendimiento de la verdad.
Y yo me acuerdo que ese pastor seguía yéndome y a veces yo me tardaba para ver si él se cansaba y no me iba a ver, pero él seguía yéndome todos los martes con una paciencia. Y ya yo me sentía mi alma cansada, sentía mi alma como si fuera a tirar su último suspiro. ¿Por qué? Porque el pecado produce un peso en la vida del hombre. Así como hay un peso de gloria que se derrama sobre aquellos que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, Satanás trata de poner un peso a través del pecado. Y yo me acuerdo que cuando yo sentí ese peso de llevar esa guerra interior todos los días, de tener que autojustificar mi pecado, de luchar con mi conciencia todos los días, yo me acuerdo que ese día yo me sentía ya cansado. Sentía mi alma como si fuera a tirar 2 suspiros y a perecer como persona. Y me acuerdo que ese día el pastor no me predicó, me dijo: ¿tú quieres recibir a Jesucristo como Señor y Salvador? Pues yo te veo cansado. Y yo le dije: sí, yo estoy cansado, me siento como si me fuera a morir. Y yo tomé la decisión de entregarle mi vida a Dios ese día, no importando, no mirando la condición en la cual yo me encontraba, pues todavía yo me encontraba con malos pensamientos, con ira, con avaricia, porque pensaba que ahora necesitaba dinero para pagar mi abogado. Y yo me acuerdo que ese día que yo comencé a Jesucristo marcó un antes y un después en mi vida. ¿Sabes por qué? Porque yo todos los días, tratando de buscar una paz a través de las cosas materiales, de poder llenar ese vacío que había en mi vida. Y es que ese vacío se produjo en la vida de todo ser humano cuando el hombre dejó de tener esa relación con Dios. Ese es el vacío que siente toda persona. ¿Cuál es el vacío? Que el hombre fue creado para tener una relación con Dios, y el hombre pues no ha tomado ese privilegio que Dios de tener esa relación, esa intimidad. Y ese es el vacío que Dios le deja sentir, dejándole saber: tú me necesitas que yo esté en tu vida. Yo me acuerdo que yo comencé a sentir una paz tan sobrenatural el día que me reconcilié con Dios, una paz que yo nunca había probado. Esa paz que Dios me dio, yo no la quería perder. Me acuerdo que comencé a tener gozo, un gozo de tener una relación con Dios, a pesar de que estaba en una cárcel, a pesar de que me estaban acusando de muchas cosas, a pesar de que a lo mejor nunca iba a salir de una prisión. Yo comencé a sentir un gozo. Comienzo a leer la Biblia, pero tampoco entiendo esa fe que había abrazado. Todavía no entiendo el perdón de Dios. Todos los días le decía a Dios: Señor, déjame saber si tú realmente me has perdonado de todos mis pecados. ¿Por qué? Porque no podía entender la gracia de Dios todavía, limitaba el perdón de Dios. Y yo no me sentía merecedor de las bendiciones de Dios, no me sentía merecedor de todas esas promesas lindas que Dios habla a través de su palabra. Y todos los días yo le decía a Dios: déjame saber si tú realmente me has perdonado. Me hago culpable a los 3 meses de 20 años a nivel federal por ser líder del narcotráfico en residencial Nemesio Recanales. Me acuerdo que el pastor ese día me dice: ¿sabes qué? Dios te va a sacar antes de tiempo y tú vas a salir a predicar la palabra de Dios. Y como yo no tenía mucha fe, yo dije: este pastor está loco. Él me dice eso, que a lo mejor para que yo no me aparte de Dios, porque ahora firmé 20 años. Pero la realidad es que Dios podía ver algo en mí que yo todavía no podía ver. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos menospreciamos a nosotros mismos. Muchas veces nosotros no pensamos que nosotros tenemos talentos, facultades, dones que Dios le quiere dar al hombre. Y muchas veces nosotros nos menospreciamos. Y yo me acuerdo que me sacan de Puerto Rico y yo le decía a Dios: Señor, déjame saber si tú realmente me has perdonado. Y yo me acuerdo que un sueño, la primera vez que Dios se reveló a mi vida, fue un piso 15 en Miami. Tú estuviste en la detención. A mí me metían al hueco porque decían que yo era un peligro. Y yo estaba en ese hueco y Dios decidió revelarme ese día el perdón que Él le ofrece a todo el mundo. El perdón que Él está dispuesto a darle a toda su creación por cuanto todos hemos pecado. Y yo me acuerdo que en ese sueño yo escuché una voz estruenda y veía una letra escrita en nube y una voz que me decía: las cosas pasan y todas son hechas nuevas. Mira, ese día yo me levanté con un gozo. ¿Sabes por qué? Porque ya el enemigo ya no me podía engañar para hacerme sentir que yo no era merecedor de la gracia de Dios. ¿Y por qué le digo esto? Porque todavía en la iglesia hay personas que el enemigo le pone el recuerdo de su pasado y muchas veces no se sienten dignas. Pero esto no se trata de que tú te sientas digno porque tú a lo mejor estás buscando de Dios. No, tú te tienes que sentir digno porque hay una sangre maravillosa que te hace digno de poder tener, ¿sabes qué? Una relación con Dios, que te hace digno de que tú seas sin culpa delante de Dios. Ese es el mayor privilegio. ¿Tú sabes lo que es uno ser sin culpa delante de Dios?
Esa fue la misma justicia que Dios le reveló a Abraham. Dice la palabra que Abraham creyó y su fe le fue contada por justicia. Dios está revelando de que solamente por medio de la fe el hombre iba a poder ser revestido de una justicia. Solamente el hombre puede ser revestido por medio de la fe. Abraham creyó a Dios y le creyó a la promesa de Dios, y Dios le imputó, le añadió a su vida una justicia que no provenía de él. Y así mismo Dios hace con cada uno de nosotros, nos imputa una justicia que no proviene de mí, porque yo quedo corto, todos hemos pecado, todos tenemos una conciencia acusadora. La realidad es que ese día Dios me mostró lo que es el perdón. A los 5 días, sabes que tengo un sueño y veo un montón de enemigos míos. Cuando yo los veo, yo comienzo a darle con un casco de motora, con enojo, con furia, y me levanto con el corazón acelerado, y Dios me está mostrando: mira, yo te perdoné, pero todavía tú no has perdonado. Yo te perdoné, pero mira toda la ira que sale de tu corazón cuando yo te mostré todas esas personas en ese sueño. Y sabes que yo me arrodillé y comencé a confesarle: es verdad, Señor, yo tengo rencor contra fulano, sutano, y comencé a confesarle: mira, ya yo era cristiano, ya yo me había alejado del narcotráfico, ya yo no estaba recibiendo dinero, ya yo había dejado de hablar malo. Yo me acuerdo que yo había dado muchos pasos de fe. Estaba haciendo lo que Dios me había pedido, pero había un área que yo no le quería entregar a Dios, y era el área de las raíces de amargura. ¿Por qué? Porque mi familia fue muy lastimada en ese mundo del narcotráfico, y yo no quería soltar mi rencor. El pastor me había hablado del perdón, pero yo no quería perdonar todavía. Yo quería recibir un perdón, pero yo no quería perdonar. Y me acuerdo que ese día Dios me desarmó, porque como Él me había dicho que me había perdonado 5 días atrás, pues ya yo no podía ya seguir aguardando ese rencor, porque dije: mira, yo te perdoné, ahora tú tienes que perdonar como yo perdono. Y yo comencé a confesarle eso al Señor. Yo sentía que me metían la mano a sangre fría dentro de mi corazón y me sacaban algo que me dolía y a la misma vez me dolía. Porque la realidad es que el rencor trae un dolor en el corazón del hombre. Yo siempre que oro por una persona, yo le pongo la mano en el corazón cuando son hombres, porque la realidad es que yo puedo sentir cuando yo oro por una persona, cuando siento que hay dolor, yo sé que hay rencor. ¿Por qué? Porque Dios me mostró que ese rencor que había dentro de mi corazón me dolía. Y yo sentía como si me fuera a morir cuando me estaban arrancando eso. ¿Sabes que ese día Dios me sanó de una enfermedad de taticardia que yo había desarrollado estando prófugo? Mi corazón se aceleraba rápidamente, como si estuviese corriendo a 60 millas. De momento bajaba bien bajito. Y cuando el corazón bajaba bien bajito, yo me sentía débil. Y a veces yo tenía que estar un día durmiendo. Eso me pasaba periódicamente. Todo eso me pasaba. Y nadie sabía que yo estaba padeciendo todos esos sufrimientos. Así se encuentran millones de personas que por exteriormente tú las ven bien, pero por dentro están viviendo una guerra infernal, porque todavía no han decidido entregarle su pecado a Dios, porque todavía no han decidido entregarle su vida al Señor. Yo me acuerdo que cuando yo confesé al Señor, yo dije: Señor, Dios mío, pero tan difícil que yo me hice mi vida, tantas veces que traté de autojustificar mi pecado, tantas veces que traté de esconderme de ti mira lo que yo me estaba perdiendo para yo probar tu perdón, para yo poder probar el gozo que tú le quieres dar al mundo entero. Me acuerdo que me sacan de ese lugar, de Miami, llego a la USP en máxima seguridad, tú sabes, te están esperando todos los boricuas, y tú vienes y le dices: mira, yo soy cristiano, y dicen, lo primero que dicen: este está raro. Y yo entregué mis papeles, digo: mira, ahí están mis papeles para que vean que yo no he hablado en contra de nadie. Y dicen: pues mira, ya no está raro, mira, los papeles están claros, pero eso es que tiene miedo, está asustado. Y yo le dije: mira, sabes que yo no voy a correr con nadie, esto no se trata de que yo esté asustado, porque si yo estuviese asustado, corro con ustedes, con un grupo, y ustedes yo sé que me van a defender. La realidad es que, ¿sabes qué? Cuando ellos me estaban poniendo esa presión psicológica, porque ellos pensaban que yo iba a llenar la cárcel de droga y de teléfono, porque decían: ahora viene para acá, Ali, aquí va a pegar el droga, va a traer teléfonos para acá. La realidad es que a mí ya no me importaba ni el dinero ni la cárcel. Yo no quería perder la paz que Dios me había dado. Yo me acuerdo que ellos dejaron de pasarse conmigo, me pasaba solo, porque el amor del mundo es así: mientras tú tienes, mientras tú puedes, mientras tú estés. Así el mundo te ama. Pero cuando tú no le puedes dar nada al mundo, pues la realidad es que el mundo te va a aborrecer. Pero a mí no me importaba, ¿sabes por qué? Porque yo tenía una relación con Dios que era lo que me estaba llenando mi vida. A pesar de que yo estaba en una cárcel, llenaba mi vida de paz, de fortaleza, de gozo, de esperanza. Me acuerdo que me llevan para Puerto Rico a ver mis casos estatales, y el
secretario de Justicia me quería dar más de 100 años, me quería poner de ejemplo. Lo que no sabía es que yo me había puesto en las manos de uno que me iba a poner de ejemplo, pero me iba a poner el ejemplo de su gracia, me iba a poner el ejemplo de su perdón, me iba a poner el ejemplo de lo que Él es capaz de hacer en la vida del ser humano. Me acuerdo que el fiscal me quería dar un montón de años, los abogados le había pagado $90,000, me decían, nosotros no podemos hacer nada por ti, Ale. Y yo comencé a clamarle a Dios y Dios me dio una promesa. La segunda vez que se revela mi vida y me dice, no temas, todo está bajo mi control. Comencé a ver la mano de Dios. El juez quería ver el caso, se suspendía. El fiscal quería ver el caso, se suspendía. Cambió el gobierno de Puerto Rico, cambió el secretario de Justicia. ¿Y sabes qué? Me mandaron a ofrecer 35 años. Los firmé, me hice culpable. Los otros pues los peleé, era inocente. Verdaderamente pude probar mi inocencia. Estaba fuera de Puerto Rico, en un crucero. Y pude probar de que yo era inocente, pero en ese que era culpable, ellos me querían, como sabían que era culpable, me querían dar muchos años. Y Dios en su misericordia, aunque yo no lo merecía, pero así es la gracia que Dios trata de darle a todo ser humano. Ya yo era sin culpa delante de Él. Ahora Él sabía que yo tenía que enfrentar unas consecuencias, pero Él iba a poner su mano para que esas consecuencias no tuvieran que ser severas. Y yo me acuerdo, me llevan otra vez para la USP, máxima seguridad. Hay un montón de violencia en la cárcel. En la cárcel tú sabes que las máximas se dan puñaladas por un televisor, se dan puñaladas por 5 pesos, se dan por microondas. Y yo veía tanta violencia y yo le dije, Señor, yo estoy cansado de ver violencia. Yo estoy viendo violencia desde la edad de los 12 años. Ya yo no quería saber de la violencia. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, tú no vas a querer pecar. El Espíritu Santo no deja cómodo al hombre en su pecado. Yo me acuerdo que ya yo no quería ni pecar, yo no quería hacer nada. Yo lo que quería era buscar a Dios y mantener esa paz que Dios me había dado. Me acuerdo que yo le dije esas palabras a Dios y me decían, tú tienes que estar 18 meses portándote bien y entonces te van a considerar para bajarte una mediana. Y yo puse mi cara en el piso, me acuerdo, el Celi mío se había ido del cuarto, puse mi cara en el piso y yo le dije, Señor, sácame de este lugar, yo estoy cansado de ver maldad, yo no quiero estar con todas estas malicias alrededor mía, ya esto me repugna. Y Dios a los 3 meses, la Key Manager me llama y me dice, mira, te vamos a bajar de custodia. Y yo, mira, de verdad, sí, te vas por una mediana. ¿Para cuál prisión queréis? Pues yo voy a ir para una prisión que había pedido, que era cerca de Georgia, no me acuerdo el nombre ahora. Era una prisión que era bien buena. Yo pedí para esa prisión. Y yo me acuerdo que cuando pedí para esa prisión, pues yo dije, pues voy a hacer un ayuno. Estaba agradecido con Dios. Había visto cómo Dios me había sanado el corazón, cómo me había liberado de una larga sentencia. Había visto a Dios obrando en mi vida, dándome promesas, cumpliéndose esas promesas. Hice un ayuno y yo le dije, Señor, llévame donde tú quieras que yo cumpla tu voluntad. Pues sabes que para sorpresa mía, pues me sacan de la prisión. Llego a una prisión, pienso que van a dejar los presos en esa cárcel y de momento llaman mi nombre. Cuando llaman mi nombre yo dije, Dios mío, Señor, pero ¿por qué tú me traes para acá? Y era que en esa cárcel estaba el que había matado a mi hermano Polanqui. Eso fue lo que llevó a mi vida un antes y un después, porque desde la muerte de mi hermano yo me convertí en lo que todo el mundo conoce como Alex Trujillo. Ya yo no le temía la muerte, yo buscaba cómo vengarme de la muerte de mi hermano, y ahora yo tener que estar viviendo con el que mató a mi hermano en una cárcel, para mí eso era como si me arrojaran el mundo entero encima de mí. Me comencé a sentir angustiado, me comencé a sentir una debilidad y comencé a decirle, Señor, pero ¿por qué tú me traes para acá? La realidad es que comencé a orar en un cuartito. Tú sabes cuando tú llegas que te dan un cuartito para que te cambien la ropa. Y ahí yo me arrodillé, a pesar de que había gente allí conmigo, yo me arrodillé y yo le dije, Señor, Dios mío, yo no te quiero fallar, ayúdame a hacer tu voluntad. Pero la naturaleza que yo conocía, ¿sabes por qué yo temía? Porque la naturaleza que yo conocía de Alexander era que corría rápido hacia el mar. No importando ver las consecuencias que tuviese que ver, yo corría rápidamente hacia el mar. Mira, cuando le quemaron el negocio a mi papá, yo sabiendo que me estaban esperando en los techos del caserío, conté eso, entré para el caserío y por poco ese día pierdo la vida. Y yo conocía mi naturaleza y yo temía fallarle a Dios. Ese era mi mayor temor, fallarte, Señor. Yo no te quiero fallar, porque tú me traíste. Y seguía clamándole a Dios. Y comencé a orarle, Señor, ayúdame entonces. Si tú quieres que yo haga eso, ayúdame. Y de momento comenzó a sentir un bálsamo en mi vida que hacía desvanecer esa angustia que yo tenía dentro de mi corazón. Y me siento fortalecido. Y yo digo, pues bueno, pues voy a salir. Salgo para afuera, pregunto por él. Habían 8 unidades. Tú sabes que en cada unidad viven 120 presos. Y yo llego a la unidad y pregunto, mira, ¿dónde vive Urías? Él se había hecho culpable por la muerte de mi hermano.
Y me dicen, pues mira, él vive ahí en ese cuarto. Y yo digo, Señor, pero también me va a poner a vivir con él en la misma unidad, porque yo pensé que a lo mejor lo iba a ver de lejos. Yo tampoco lo quería tener cerca. Y yo me acuerdo que pues, cuando yo lo mando a buscar porque él no se encontraba, yo lo miro y yo no siento rencor, yo no siento ira, yo no siento enojo, yo no siento maldad en mi corazón, yo no siento ningún impulso. Y Dios lo que estaba revelándome a mí, porque la verdaderamente, ¿sabes qué? Dios me estaba revelando de que Él me había transformado el corazón. Por eso cada vez que yo predico el Evangelio, mira, yo me acuerdo de ese día. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que el Evangelio tiene el poder para, ¿sabes qué? Para quitar esa vieja naturaleza del hombre, ¿sabes qué? Y establecer la naturaleza del Espíritu Santo. Porque la realidad, ¿sabes qué? Que muchas veces nosotros nos sentimos incapaces y la verdad nos vamos a sentir incapaces y siempre hemos sido esclavos del pecado. Pero ¿sabes qué? Ahora Dios me estaba mostrando de que Él es capaz de transformar el corazón de donde hay odio, poner paz, poner perdón. Y yo me sentía como un éxtasis. Yo estaba viviendo algo sobrenatural, algo que no es común, que la naturaleza del hombre no conoce por cuanto no ha recibido a Jesucristo. Y yo dije, Señor, pero yo no tengo rencor y me voy a hablar con Él por un cuarto. Cuando me voy a hablar con Él por un cuarto, pues Él va a hacer lo que hace todo hombre, excusarse. Y me dijo, mira, pues la muerte de tu hermano fue por esto. Y yo le dije, mira, yo no vine aquí para preguntarte por qué tú le quitaste la vida a mi hermano. Yo vengo aquí a decirte que así como Dios se reveló a mí en un sueño, y yo le doy gracias a Dios por esa revelación, así como Dios se me reveló un sueño y me dijo que me había perdonado, así como Dios me perdonó, así también yo te perdono y te pido perdón por todas las veces que yo traté de quitarte la vida. ¿Sabes qué? Cuando yo le dije eso, yo me sentí libre. Comencé a testificarle de todo lo que Dios había hecho por mí, porque yo estaba en los caminos de Dios, porque estaba agradecido con Dios. Pues ¿sabes qué? Llevamos 3 meses viviendo juntos en la misma unidad, compartiendo, hacía ejercicio con él. Los presos me decían, Ale, yo tengo un rencor contra ti. Y yo le decía, ¿pero por qué? Es que cada vez que yo te veo andando con el que le quitó la vida a tu hermano, y tú me dan ganas a veces de una ira contra ti. Y yo le digo, ¿pero por qué? Y me dice, no, es que me molesta, mano. Yo me siento como que tú estuvieses traicionando a tu hermano. Y yo le dije, ¿sabes qué? Tú no puedes entender el perdón que Dios le ofrece al mundo entero. Si tú pudieras entender todo lo que Dios me perdonó, tú pudieras entender entonces por qué yo perdoné la falta que esa persona cometió contra mí, contra mi familia. La realidad, ¿sabes qué? Que tuvimos 3 meses compartiendo juntos. Warner se entera de la situación, nos mete al hueco. Él se va de vacaciones 2 semanas. El teniente era americano, no sabía quién yo era. Me dice, los voy a dejar salir, no van a tener problemas. Yo le digo, no. Me fui a vivir para la unidad con él. Me tocó vivir con unas personas que se pasaban hablando toda la noche, no me dejan dormir. Y el que le quitó la vida a mi hermano me dijo, ¿tú te quieres venir a vivir conmigo? Y yo le dije, bueno, si tú me das la oportunidad. Yo no me atreví a pedírtelo porque a lo mejor él pensaba que yo le quería hacer algún daño. La realidad es que me fui a vivir para el mismo cuarto con el que le quitó la vida a mi hermano. Ahora yo iba a vivir otra etapa más sobrenatural, porque a las 9:45 trancaban esa puerta y quedábamos yo y él solos en la celda. Y ¿sabes qué? Por ningún momento, en ningún día me pasó un mal pensamiento de vengarme. Los mismos amigos de él le decían, tú no tienes miedo de que alguien se levante de madrugada y te dé unas puñaladas, porque ahí hay figas. Tú sabes que en la cárcel hay figas para hacer puñaladas. Bueno, la realidad, ¿sabes qué? Que Dios me mostró más sobrenatural el poder de sanidad que Él está dispuesto a derramar en el corazón del hombre. Yo me acuerdo que el Warner llega de vacaciones y me dice, ¿qué ustedes hacen afuera? Y yo le digo, bueno, ustedes nos sacaron. Me dice, no, yo sé quién tú eres, yo no me voy a arriesgar, te voy a sacar de esta cárcel. Me saca de la cárcel, allá yo llego a la otra cárcel, termino mi 4º año, comienzo a dar clases de matemática, cojo más de 40 programas que daba en la cárcel, me pasaba en todos los programas, comienzo a recortar en la barbería, hago una carta pidiéndole perdón al pueblo de Puerto Rico, lo ponen en la prensa. Alex Trujillo le pide perdón al pueblo de Puerto Rico, porque Dios me dijo, así como te reconciliaste conmigo, así también te tienes que reconciliar con todos tus enemigos y te tienes que reconciliar con esa sociedad que tú hiciste un daño. Y yo pues estaba haciendo caso a todo lo que Dios me decía. Comenzaron a firmar una ley que me podían reducir la sentencia. Apelo, el juez me dice, te lo deniego porque tú eres un gran líder, un gran narcotraficante y un peligro a la sociedad. Voy a Boston, le digo a Boston, mira, el juez no toma en cuenta mi rehabilitación, mira todas las cosas que yo he hecho. Boston se tarda 1 año y me dice, tu pasado es más fuerte que tu rehabilitación. Yo vengo y comienzo
pues, a esperar en el Señor. Yo le dije, bueno, Señor, tú dijiste que me ibas a sacar, será cuando tú digas. La realidad es que tuve 8 años esperando una promesa que Dios me dijo que me iba a dar la victoria y gozo en mi caso, aunque yo había quitado la vida. Y ese día yo me levanté llorando, gimiendo, porque estaba entendiendo mucho más el perdón que Dios le ofrece al mundo entero a través de la cruz. ¿Sabes por qué? Porque me está diciendo, a pesar de que hiciste las cosas mal, yo te voy a dar la oportunidad de que tú puedas salir antes de tiempo. Tuve 8 años esperando esa promesa, 8 años viendo a mis abuelos morirse, viendo a mis tíos morirse. Mi mamá comenzó a estar enferma de cáncer y firman otra ley y yo digo, bueno, pues ahora es que el Señor me va a dar la victoria. Me cambiaron el juez, es otro juez. Cuando apelo, el juez me dice, te lo deniego. Dice deny, no dice por qué. Me denegó la moción. Mi mamá muere. Cuando mi mamá muere, yo sentí que perdí todo, porque esa es la única que va a estar con uno. El amor de los padres es un amor como el de Dios, un amor incondicional, no importando quién tú seas o las cosas que hayas hecho. Esos padres tienen un amor incondicional hacia uno, y esa pues estaba conmigo en todo el proceso. Ya yo llevaba ya casi 13 años, 14 años en la cárcel. Y me acuerdo pues que yo no tenía dinero para pagarle al abogado. El abogado me estaba cobrando $5,000 por la moción para apelar a Boston la decisión del juez. Y yo le digo, voy a la oración, le digo, Señor, si tú me vas a dar la victoria y gozo en mi caso, obra en el corazón del abogado, ponme uno. La realidad es que llamo al abogado, le cuento lo que me había pasado, que mi mamá había muerto, que yo no tenía el dinero, los $5,000 que él me estaba pidiendo, y me dice, no te preocupes, Alex, yo te voy a hacer la moción de gratis. Me hizo la moción. Boston mandó a Puerto Rico que me tenía que volver a resentenciar. Me quitaron 40 meses de mi sentencia y se supone que saliera para el 2026 si me portaba mal. Si me portaba bien, para el 2024, y Dios me sacó en el 20. Yo me acuerdo que cuando Dios me sacó, me dan inmediata release. Llego a Puerto Rico, me están esperando los estatales porque todavía le debía 2 años y medio de la sentencia de 35 años. Me ponen la esposa, me dicen con quién yo voy a correr. Le digo que yo llevo 14 años y 3 meses sin correr con nadie. Llego a la cárcel y me dicen, pues te vamos a poner a vivir con los que tocan niños, porque la realidad es que cuando tú no quieres correr con un grupo en Puerto Rico, pues te van a poner a vivir con personas que se trancan de los grupos, con personas que han tocado niños, con policías que no pueden vivir en la población. Y cuando tú eres de la calle, vivir con esa gente es como vivir con la escoria. Así es que tú lo ves con la mentalidad. Cuando tú eres de la calle, tú no quieres vivir con esa gente, porque vivir con esa gente es como vivir con gente que supuestamente no sirve. Y ahora yo soy cristiano, ya yo no puedo pensar como el mundo, ya yo no puedo pensar de que esa gente no son nadie, por cuanto yo tampoco era nadie. Dios me mostró su perdón. Y yo me acuerdo pues que yo le dije, mira, ¿sabes qué? Yo no voy a correr con nadie. Y me dicen, pues te vamos a poner a vivir con ellos. La realidad es que me pusieron a vivir en una unidad donde todo el mundo era cristiano. Allí estuve 7 meses, apelé ante la Junta de Libertad bajo palabra, y Dios me sacó en el noviembre 2 del 2021, me sacó de la cárcel. He estado predicando la palabra del Señor, he ido a más de 30 escuelas a predicarle a los jóvenes. Bueno, Dios me ha estado restituyendo todo lo que yo perdí. Lo primero que yo había perdido es ser un ser humano normal, de poder ir a un carro y poder irme a caminar por ahí. Me acuerdo que cuando salí quise ir al morro, porque yo nunca había podido ir al morro desde que comencé a estar en ese mundo del narcotráfico. Yo no podía ser libre porque había gente buscándome para matarme. La realidad es que ahora yo puedo disfrutar de todo lo que Dios me ha dado y me ha añadido a mi vida, aún sin yo merecerlo. Hace 2 meses, 3 meses me casé, Dios me dio una esposa. ¿Sabes? He podido probar el bien y la misericordia del Señor. Cuando, ¿sabes qué? Yo pensaba que solamente el destino mío era muerte y la prisión. La realidad, ¿sabes qué? Que una de las cosas que más me marcó estando en los caminos de Dios fue que Dios una vez me reveló lo que han de experimentar aquellos que todavía no han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Yo me acuerdo que yo estoy en la cárcel y Dios me dice, entra a tu cuarto, y cuando entro al cuarto no hay nadie. Y de momento siento que la presencia de Dios se desprendió dentro de mí. Y cuando yo sentí que esa presencia de Dios se desprendió dentro de mí, automáticamente yo comencé a sentir una angustia tan atormentadora que yo sentía que mi alma se estaba consumiendo en esa angustia.
Y yo me acuerdo que esa angustia era tan atormentadora que es indescriptible poder yo describirla. ¿Sabes qué? Yo me arrodillé y yo le dije, Señor, tú dijiste que iba a estar conmigo hasta el fin del mundo. Cuando le di esas palabras al Señor, la presencia de Dios vino como un bálsamo y hacía desvanecer esa angustia tan atormentadora. Y Dios comenzó a ministrarme y me dijo, esa es la muerte segunda que han de experimentar aquellos que me rechacen como Señor y Salvador. Y Dios comenzaba a ministrar y me dice, eso fue lo que yo tuve que experimentar en la cruz del Calvario cuando dije, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Él estaba experimentando lo que es estar separado del Padre en ese momento por causa del pecado del hombre. ¿Sabe? Que en ese momento Él estaba dando el pecado, la causa del pecado del hombre, que es la separación absoluta del hombre con Dios. Y Él estaba experimentando esa separación, esa muerte segunda, cuando estaba en la cruz del Calvario, para que tú y yo no tengamos que vivir ni en este siglo, ni en el siglo venidero tengamos que vivir separados de la presencia de Dios. Y sabes que cuando Dios me reveló eso, lo de la segunda muerte, cada vez que yo paso por prueba, lo único que recuerdo es el destino que le espera a aquellos que rechacen la salvación de Dios. Así que en esta hora usted tiene la oportunidad que yo tuve hace 15 años atrás, de entregarle tu vida al Señor, de experimentar ese perdón maravilloso que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y no solamente su perdón, sino que hay promesas que hay sobre tu vida. Hay planes, hay propósitos que Dios quiere cumplir en la vida tuya. Pero solamente Dios está esperando un corazón dispuesto, por cuanto desde el principio nosotros podemos ver que hay un Dios que siempre ha estado dispuesto a rescatar al hombre de su pecado. Desde el principio Dios está tratando de cubrir el pecado del hombre. Desde el principio Dios está mostrando que solamente el hombre puede venir a su presencia por medio de un cordero. Por eso es que a Dios le agradó la ofrenda de Abel y no le agradó la ofrenda de Caín. Por eso es que cada vez que nosotros vamos a la presencia de Dios, vamos en el nombre de Jesús. Porque Él es la única ofrenda en la cual nosotros podemos ser aceptos delante de Dios. Y yo no sé si tú has estado viviendo separado del Señor o te sientes distante. En esta hora tu corazón se siente distante de Dios, pero tú tienes la oportunidad. Tienes la oportunidad de entregarle tu pecado a Dios. Tienes la oportunidad, ¿sabes qué? De que Dios te revista de una justicia que Él te ofrece a través de Cristo Jesús. Tienes la oportunidad, ¿sabes qué? De ser parte de su familia, de ser parte de esa nueva creación que Dios quiere hacer en ti. Dice la palabra que a los que creyeron Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Jesús dijo que para tú entrar al reino, para ver el reino de los cielos y para tú entrar en Él, tú tienes que nacer de nuevo. Y ese nuevo nacimiento solamente se produce en la vida del hombre cuando el hombre confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador. Cuando el hombre le dice a Dios, Señor, te abro las puertas de mi corazón para que tú hagas morada, para que tú vengas a vivir a mi vida, para que tú me enseñes cómo yo debo de vivir esta vida, Padre amado, que tú mismo me diste. Yo estaba hablando con corazones que en esta hora yo sé que hay peso. Hay un peso de pecado en su vida. Hay personas que a lo mejor no han podido, han estado caminando con el Señor en un peregrinaje y se sienten detenidos porque todavía no han entregado un rencor, un dolor, una herida que hay en el corazón, porque sabemos que el pecado produce dolor, produce herida en el corazón del hombre. Mira, estamos en un mundo caído, que todos los días yo tengo que buscar sanidad en el corazón. Hay personas que tratan de herirte, hay personas que tratan, ¿sabes qué?, de sembrar en ti maldad. Y todos los días yo tengo que ir a la presencia del Señor. Mira, Señor, ayúdame a perdonarla, ayúdame, Señor Dios amado, mi Dios, a amar a esa persona. Porque la realidad es que vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo donde dice la palabra que el mundo entero está bajo el maligno. Todos los días necesitamos perdonar gente que nos tratan de hacer la vida imposible en el trabajo. Gente, hay tanta maldad en este mundo que todos los días nosotros necesitamos revestirnos de ese perdón. Así que si hay alguien que quiera recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, tiene la oportunidad en esta tarde. Tiene la oportunidad maravillosa. Padre Celestial, en esta hora yo oro ante ti, Padre amado, sabiendo, Padre amado, que esto no es obra de hombre, Dios, sino obra, Padre amado, tuya, Dios Todopoderoso.
Yo te pido, Padre amado, que en esta hora, Señor, si hay alguien, Padre amado, que tú, Señor, has estado ministrando a su vida, a su corazón, por medio de tu palabra, Señor, desnudando, Señor Dios amado, toda esa justicia en la cual, Padre amado, Él ha tratado, Señor, de cubrir su pecado, Dios. Yo te pido, Padre celestial, que en esta hora, Padre amado, Él pueda ver su desnudez. Él pueda ver, Señor, que necesita tu perdón, Padre amado. Él pueda ver, Señor Dios amado, que solamente tú, Padre amado, puedes cubrir el pecado, Señor Dios amado, del hombre. Que solamente tú puedes cubrir multitud de pecados, Señor. Padre, en esta hora, Señor Dios Todopoderoso, yo te pido que sea tu nombre glorificado. Que seas tú trayendo, Señor Dios amado, aquel, Padre amado, que en esta mañana esta iglesia, Padre amado, ha levantado este altar, Señor. Padre amado, porque está buscando corazones arrepentidos. Porque está buscando, Señor, corazones, Padre amado, que se vuelvan a ti, Padre amado. Porque está buscando, Señor Dios amado, que el hombre entienda, Padre amado, el destino, Padre amado, que les espera, Señor Dios amado, si rechazan, Señor, tu perdón y tu salvación. Padre, te damos gloria, te damos alabanza, Señor. Por última vez, si hay alguien que quiera reconciliarse con el Señor,